Tomamos asiento, hermanos. Dice así: los padres presentan excusas baladíes para no interesarse ellos mismos en las lecciones junto con sus hijos y dejan de llegar a ser versados en las escrituras. Tanto los padres como las madres se excusan a sí mismos por no disciplinar sus propias mentes. No buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que exaltan lo temporal por encima de lo espiritual y eterno. Este olvido de Dios y descuido de su palabra es el ejemplo que dan a sus hijos, que amoldará su mente de acuerdo con la norma mundana y no según la elevada norma establecida por Cristo. Bueno, es un párrafo muy importante, pero va directamente a los padres. Pero bueno, no porque no seamos padres, no tenemos también el deber y el cuidado de nuestros pequeños en la iglesia, ¿verdad? Nosotros también tenemos que ayudarlos en la manera, en lo posible que sea, ¿no? Pero sobre todo resalta la responsabilidad a los padres, ¿no? Disciplinar su mente para que el mundo no tome ventaja y de esta manera ellos puedan participar de las bendiciones eternas que el Señor ha preparado para nosotros. Amén. Bueno, agradecemos a la hermana Lidia por la lectura. Ahora vamos a pasar con los maestros. Bueno, con la lectura del informe del sábado pasado, perdón. Bien, hermanos, voy a dar lectura al informe del programa que se realizó la semana pasada. Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, Iglesia de Barcelona. Informe de Escuela Sabática. Siendo las 9:25 de la mañana del sábado 26 de marzo del año 2022, se dio inicio a la reunión entonando las estrofas del himno A ti, Señor, número 122, acompañados en el piano por nuestro hermano Caleb Pacuari. Meditamos en la palabra del Señor en Romanos 12, capítulo 12, versículos 17 y 21. De rodillas elevamos una oración guiados por el hermano Wesley Gómez. El director de iglesia, Samuel Montero, dio paso a la directiva de Escuela Sabática, quienes luego de una cordial bienvenida a toda la hermandad, invitaron a entonar el himno Canto a la Escuela Sabática, número 725. Se dio lectura al informe de la programación realizada el sábado anterior, el cual quedó aprobado. Tuvimos a continuación una alabanza especial por nuestras hermanitas Montero Encarnación. La alabanza fue acerca del sábado. A continuación, tanto niños como jóvenes y juveniles pasaron a su clase con sus maestros. Nuestros hermanos adultos estudiaron la lección del día dirigidos por nuestra hermana Paola Puentes. El título de la lección fue Procedimientos deshonestos. Se realizó la recolección de las ofrendas de Escuela Sabática para luego finalizar la programación entonando el himno Quiero cantar del buen Jesucristo, número 248. Postrados en oración, fuimos guiados por nuestra hermana María Turlí. El servicio de la Escuela Sabática concluyó a las 10:45 de la mañana con la asistencia de 22 adultos, 9 niños y 3 adolescentes. Un total de 34 hermanos congregados en la casa de nuestro Dios. La ofrenda de la Escuela Sabática llegó a la suma de 20 euros con 4 centavos y del segundo servicio 33 con 5 centavos. El encargado para dirigir la lección de Escuela Sabática para este sábado fue nuestro hermano Samuel Montero. Amén. Sin más, cada maestro pasará con sus respectivos alumnos, Lidia con los niños y hermano Javier con los adolescentes. A Gabriel, si puede venir antes porque tienes el himno final, ¿vale? Bueno, sin más pasamos con el hermano Samuel Montero que tiene la lección para el día de hoy.
Bien, hermano, vamos entonces a comenzar a desarrollar la lección para el día de hoy, que lleva por título El maltrato del Mesías. Parte 1, exactamente, porque hay otra parte, la parte 2. No es una lección en el sentido material muy bonita, porque se trata de todos los sufrimientos que pasó nuestro Señor Jesucristo, injustamente, por nosotros, pero también es una lección de esperanza porque sabemos que por esos sufrimientos tenemos el derecho y el privilegio de poder acceder a la vida eterna. Cuando leamos la nota de la introducción que dice de la siguiente manera: se humilló a sí mismo y cargó con la mortalidad. Como miembro de la familia humana era mortal, pero como Dios era la fuente de vida del mundo. Él podría en su persona divina haber resistido alguna vez los avances de la muerte y rehusarse a caer bajo su dominio, pero voluntariamente dio su vida para que al hacerlo pudiera dar vida y sacar a la luz la inmortalidad. Él cargó con los pecados del mundo y soportó el castigo, que rodó como una montaña sobre su alma divina. Él entregó su vida en sacrificio para que el hombre no muriera eternamente. Murió no por ser obligado a morir, sino por su propia voluntad. Eso fue humildad. Todo el tesoro del cielo fue derramado en un solo regalo para salvar al hombre caído. Él trajo a su naturaleza humana todas las energías, él trajo a su naturaleza humana todas las energías vivificantes que los seres humanos necesitan y deben recibir. Bueno, esto es humanamente es un poco difícil de entender, porque el mismo Jesús dijo, no es que nadie me quite la vida. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. No es que nadie me la quite. Eso es que él deponía su vida y la volvía a tomar. Y después acaba diciendo, este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, como una persona, o sea, el autor de la vida muere como un ser humano, pero era a la vez divino humano. Y como dice aquí, era mortal como un ser humano, pero como Dios era la fuente de la vida del mundo. No es que nadie se la quitó, sino que él voluntariamente la depuso y como Dios la volvió a tomar o se la devolvió a su Padre, porque era un ser humano. Es algo que quizás como humanos no podemos entender, pero como un ser divino que era nuestro Señor Jesús y que es, él era capaz de hacerlo porque él mismo era el autor de la vida. Nosotros los seres humanos tenemos la vida que se llama vida derrogada, pero él no tiene vida derrogada. Los ángeles tienen vida derrogada. Todas las criaturas tienen vida derrogada, pero la vida original es la del Padre y del Hijo. Nadie se la dio, sino que ellos mismos son el principio y los autores de la vida. Eso tenemos que tenerlo claro. Pero lo bonito que dice aquí, él dice que él, por su voluntad, voluntariamente, porque nadie le dijo, bueno, te toca a ti. En el cielo no le dijeron al Señor Jesús, bueno, el ser humano está perdido, te toca a ti ir. No, él se ofreció. Eso es lo bonito de eso. Eso es lo que se llama amor, que él mismo se ofreció para rescatarnos. Pasamos entonces a la pregunta número 1, que dice, según el Salmo profético, ¿qué exclamación de angustia severa saldría de los labios del Mesías sufriente moribundo? Al no recibir respuesta de su padre, ¿dejó de orar? ¿Qué le hizo posible soportar la hora más terrible? Hermana, que se me olvida tu nombre. ¿Cómo? Dora. La pregunta número 1. ¿Qué exclamó de angustia severa saldría de los labios del Mesías sufriente y moribundo? Dice, acá en la profecía, en Salmo, el 22, 1 al 3 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamó de día y no oyes, y de noche y no hay para mí sosiego. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Entonces, la pregunta dice, ¿qué exclamó? Exclamación, sí.
Y entonces acá en el Salmos nos dice que clamaba a Dios en su angustia. En Y su eso nos angustia. da una lección para todos nosotros. Muchas veces en nuestras angustias queremos dejar de orar, Ujú. pero acá Jesús mismo nos da un ejemplo a seguir de, por más difícil que sea la situación, siempre clamar a Dios, porque Él tiene la respuesta para nosotros. Entonces, Amén. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo más a esta pregunta? En el Evangelio según San Mateo, ¿cómo lo dijo el Señor Jesús? ¿Se acuerdan? Eso es muy conocido por todos nosotros. Elí, Elí, lama sabactani, que es lo mismo que dice en el Salmo 20. Porque él, bueno, explicaba el hermano Idel en la programación, él es Dios y es mi Dios en hebreo. Y entonces, como dice el Salmo 20, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dejó de orar, no, como dijo la hermana, no, el Señor Jesús no dejó de orar en esta hora. Y ahora la pregunta, la tercera, que creo que no se ha contestado, ¿qué le hizo posible soportar la hora más terrible? ¿Qué le hizo posible? Sí, pero esa comunión era de ese momento o era parte de su vida diaria, hermana Amelia. ¿Sí? Bueno, el Hijo dice que existió en el seno del Padre antes de venir a la tierra, y no solamente eso, sino que tenía la ventaja o eso, que sabía que Dios es fiel, ¿no? Y dice, tú vives entre las alabanzas de Israel, es decir, eres el santo, eres el que gobierna todo. Entonces, claro, ¿qué ocurre con una persona que tiene en la otra plena confianza? Que no hay duda. Exacto. No hay duda. El Hijo no dudaba del Padre, ni el Padre del Hijo. Ahí está lo importante, ¿no? O sea, el amor de Dios es sublime, es inalcanzable para la mente humana, porque nosotros amamos y dejamos de amar. Sí. Y entonces, claro, Dios es amor, pero es amor en línea continua, sin bajar de esa línea, ni hacia abajo ni hacia arriba. Él siempre es amor, al bueno, al malo. Dice que su sol sale sobre justos e injustos. Amén. Amén. Sí, hermana Gladys. Sí, yo creo que dice, ¿no? ¿Qué le hizo posible soportar la hora más terrible? Yo creo que él vino con una misión, ¿no? O sea, vino con esa misión de redimir a la raza humana y ese amor, ¿no? Por la humanidad. Entonces le hizo soportar todo fuerza, eso, ¿no? ¿no? Le dio esas fuerzas, ¿no? Por amor al hombre, ¿no? Porque dejó su gloria, dejó todo para venir, dice aquí, a pasar vergüenza, a pasar todo lo malo, pero tenía ese amor al hombre. Sí, hermano Germán. Bien, también al respecto, Ellen White nos comenta que Dios es la fuente de nuestra fortaleza, es la fuente de nuestra firmeza, es la fuente de nuestro vigor, ¿no? Entonces, hay que recurrir a Dios porque Él nos proporciona todas estas capacidades. Y entonces el Señor, si bien es cierto, Dios no le iba a ayudar a salir de la cruz, ¿verdad? No. Porque dice, no le escuchó a su oración. Sin embargo, le iba a proporcionar o le iba a proveer de las fuerzas, de las energías, de las capacidades necesarias para continuar soportando este terrible padecimiento, ¿no? Porque fue un padecimiento extremo, ¿no? Un padecimiento terrible, algo que no podemos describir con palabras, ¿no? Ni nos podemos imaginar, ¿no? Pero Dios, el Padre Celestial, le proveyó de lo que el Señor necesitaba para continuar, ¿no? Como dijo Gladys, cumpliendo con su misión. Si no, sin la fuente de nuestro poder, porque es lo que dice en White, que Dios es la fuente de nuestro poder, ¿no? De nuestra capacidad, no se hubiese podido, o el Señor hubiese podido continuar, ¿no? Perseverando. Amén. Sí, porque era un ser humano, ¿eh? No nos olvidemos de eso. Era divino humano, pero todas las pruebas las soportó siendo 100% humano. Hermana Daisy.
Sí, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si nosotros dijéramos eso, yo que sea nuestra mamá o nuestro papá, decir, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué sentimiento es el que yo tengo en ese momento? Sentimiento de abandono, ¿no? De abandono. Entonces, claro, yo imagino que Jesús en ese momento también él se sentía solo. Claro. Él se sentía desamparado, porque si dice, ¿por qué me has desamparado? Es porque él se sentía así, ¿no? Él en ese momento sentía que como que la unión con su padre no fluye en ese momento, pero a pesar de todo, o sea, a pesar de él sentirse, digamos, desamparado o abandonado, él no dejó de cogerse de la mano de su padre. Entonces nosotros también podemos pasar por un montón de dificultades y problemas y pensar que de pronto pues Dios nos ha abandonado o que Dios no se acuerda de nosotros o que estamos solos en este mundo y que no tenemos a nadie, pero a pesar de sentirnos así, al igual que Jesús, no dejemos de confiar en Dios porque Él está allí. No dejemos de orar. Carmen, sí. Fue por amor, por el amor que tuvo por la humanidad, que vino Cristo a esta tierra. Y según el inicio de esta nota, dice, Jesús vivió, sufrió y murió para redimirnos. O sea, vino a cumplir el plan de salvación que se había acordado en el cielo. Ajá. Y bueno, y esto es lo que debemos de tener presente nosotros, que el gran amor de Cristo hacia la humanidad, en morir en la cruz por nosotros. Y por ello nosotros debemos de orar a Dios que nos ayude en nuestra preparación para un día encontrarnos con Él en las mansiones celestiales. Amén. Bueno, leo la última parte de la nota y pasamos a la pregunta número 2. Dice así, el que había sido uno con Dios sintió en su alma la terrible separación que el pecado crea entre Dios y el hombre. No fue que Dios lo abandonó, sino es que el pecado y Dios no pueden coexistir. No pueden coexistir. Entonces eso fue lo que provocó esa separación. Esto arrancó de sus labios el angustioso clamor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue la carga del pecado, el reconocimiento de su terrible enormidad y de la separación que causa entre el alma y Dios, lo que quebrantó el corazón del Hijo de Dios. No fue la duda, ante el amor del Padre hacia él, no. Ahí no había ningún tipo de duda. Es la carga del pecado, el conocimiento, el sentimiento de que lo que es, el Señor Jesús lo sabía, que esto causaba esa terrible separación y eso fue lo que quebrantó el corazón de nuestro amado Jesús. Él no tenía en ningún momento dudas, como nos puede pasar a nosotros, que sí, muchas veces dudamos del amor de Dios cuando estamos en medio de problemas y dificultades. Bueno, ya el Señor no me ama tanto, quizás pensamos, o quizás, no sé, y sacamos a relucir nuestras buenas obras, como muchas veces, que es lo que hace naturalmente el ser humano. Lo hizo Job, lo hicieron muchos hombres. Si yo he hecho esto, si he hecho lo otro, si me he portado bien, si trato de serte fiel, ¿por qué me pasa a mí esto y lo otro? El Señor Jesús no se quejó ante ninguna situación en ese sentido, sino lo que causaba el pecado en su alma. Eso fue lo que provocó que su corazón se sintiera muy triste. Pasamos a la pregunta número 2. Autoconciencia ante el desprecio. Eso es terrible esto. Pregunta número 2. A pesar que el Salvador fue el Hijo de Dios, ¿cómo se consideró a sí mismo? ¿Qué soportó? ¿Cómo se siente naturalmente una persona cuando es despreciada? Alguien que tenga el deseo de contestar, si no le pregunto. Hermano Vittorio, que hace mucho que no te escuchamos. Puedes poner los 2 audios a la mesa, hermano. Bueno, evidentemente que el desprecio, las burlas son algo que hiere mucho, sobre todo a los chicos jóvenes. Sí. Y eso es una de las cosas que no son fáciles de soportar. Pero también, si uno ya se prepara desde la niñez, entonces aprende a no darle importancia. Porque eso nos ha tocado. Porque cuando uno no es igual que todos los demás, entonces llama la atención. Y es así que te miran más, te observan más, te analizan más.
¿no? Y entonces en el caso del Señor Jesús, claro. Bueno, primero tenemos a David, que después él es también la figura de Jesús. Duele mucho. A veces pienso que duelen más las palabras que las heridas físicas. Pero bueno, no le dio importancia porque dice en Hebreos 12, menospreció el oprobio. Así que no le dio importancia. Lo consideró que a él eso no le afectaba, ¿no? Y eso es una buena lección que nos toca aprender. Porque en la medida que eso nos afecte, quiere decir que nuestro yo está muy vivo. Ujú. Eso es un Termómetro. diagnóstico que podemos hacer. Sí. Oscar, Rocío y después Daisy. Sí, es que en orden. Ya, gracias. Sí, bueno, esta pregunta, la número 2, una pregunta en la cual encontramos como respuesta la crudeza, ¿no? Todos los sucesos, cómo se desarrollaron, ¿no? La maldad del hombre, ¿no? Hacia un inocente, la humillación con la cual se le trató, ¿no? Yo miraba aquí, solamente miro a Marcos, no sé los otros textos, es para profundizar, pero bueno, aquí me detengo en Marcos, dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando sus cabezas y decían, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, ¿no? La burla que hacían de él. Como dijo el hermano Vittorio, a veces las palabras duelen más que un golpe, ¿no? Uno dice, bueno, hubiese preferido que me dé un puntapié o lo que sea, ¿no? Pero que no me diga esto, ¿no? Pero también a veces hay actos que duelen muchísimo, que es muy humillante, ¿no? Aquí me ponía a detener, dice, meneaban su cabeza, dice, y le pasaban, le injuriaban, meneando La cabeza, ¿no? Bueno, por aquí este versículo que se me fue. Bueno, también dice otro texto, no sé si es aquí, no encuentro, en la cual decía pues que le tiraban de la barbilla. Golpes, ¿no? A ver quién fue, ¿no? Le tiraban del cabello, escondía la mano, a ver quién fue, ¿no? O sea, una humillación bastante muy fuerte, ¿no? Que es difícil de que algunos de nosotros podamos, bueno, así quedarnos quietos, en el acto volteamos quién fue y el hombre natural trata de reaccionar, ¿no? Pero bueno, como dice el hermano Vittorio, pues la persona que se queda quieto, a pesar que te dicen quién fue, te tiran del cabello o te tiran de la barbilla o lo que te hacen y te quedas quieto, es porque, bueno, ese yo que tenemos, cada día se está muriendo, ¿no? Porque si reaccionamos es porque el yo todavía sigue muy vivo, ¿no? Amén. Y pensemos una cosa, el subtítulo, autoconciencia ante el desprecio. ¿Cuál de nosotros tiene autoconciencia ante el desprecio? Ninguno. O sea, el Señor Jesús sabía exactamente cómo pensaban, podía leer los pensamientos de todo lo que estaban ahí, sabía de antemano lo que le iba a pasar. Aún peor, o sea, no, si una persona te maltrata a ti o se burla o se desprecia, pero tú sabiendo exactamente lo que piensa, quién sabe lo que pasaría por la mente de esos hombres. Y el Señor Jesús, para él eso no estaba escondido. Y aún así, mantener silencio y aguantarlo. Sí, le toca a Daisy ahora. Rocío, sí. Me llamó la atención aquí lo que dice el comentario bíblico sobre el versículo 6. Dice, Jesús sentía que Dios no lo tomaba en cuenta como si fuera un gusano rastrero, indigno de su consideración, con referencia a la distinción entre el hombre. O sea, lo que sentía el Señor Jesús al llevar nuestros pecados, ¿cómo lo veía Dios? ¿No? Su condición era menos que el hombre. Menos que el hombre, como un gusano rastrero. Así sentía, dice, sentía que Dios no lo tomaba en cuenta. Dice, como si fuera un gusano rastrero. ¿Por qué? Al llevar
nuestros pecados sobre sí, causó esa separación entre Dios y su Hijo. No en su forma humana, sino en su forma de hombre. Y así éramos antes que el Señor Jesús nos muriera en la cruz por nosotros. Éramos una llaga podrida, como dice Isaías. Sí. Y en el Salmos 4:8 dice, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria, el Hijo del Hombre para que lo visites? O sea, no éramos nada sin el Señor Jesús. Y sin Él tampoco somos nada. Así es. ¿A quién le toca ahora? ¿A Daisy? Sí. Sí, yo también quería resaltar otra cuestión. Digo, de toda la gente que estaba allí burlándose de Jesús, ¿cuántos de ellos no habrán recibido o conocerían alguna persona, algún familiar, algún vecino que Jesús le haya hecho un milagro? Muchos. Claro. Es decir, que te hagan daño, bueno, no es bonito, pero que te hagan daño después de que tú les hayas hecho un bien, eso yo creo que duele muchísimo más, ¿no? Entonces Jesús sufrió muchísimo de todas las maneras y más también por eso, porque él sabemos que su ministerio fue hacer el bien y el bien, es decir, sanar, hacer muchísimos milagros, dar la vista, bueno, curar infinidad de cosas, y toda esa gente que estaba allí, y yo pienso que a más de uno conocía a alguien que Jesús le haya sanado. Sí, directo o indirectamente eran beneficiarios. Ahora te toca a ti, Germán. Sí, es respecto a la pregunta, cómo dice el Señor cómo se sentía, ¿no? No, entonces como se ha mencionado, ¿no? El Señor, bueno, como que prácticamente esto no le afectó, se ha dicho, no se ha mencionado, ¿no? Él prosiguió adelante con el cumplimiento de su misión, ¿no? Pero claro, el pasaje del Salmo 22:6 nos dice que se sentía tan ínfimo, se catalogaba a sí mismo o se catalogaría a sí mismo de esta manera el ungido o el siervo de Dios, ¿no? Como un gusanito o como un desecho de los hombres, ¿no? Entonces esto habría que ponerlo en su contexto, porque como nos dice Ellen White, el Señor Jesús era consciente de su calidad de hijo de Dios y de merecedor de la honra, la gloria, la alabanza, ¿no? Pues él era el príncipe de los cielos, el más excelso, el hijo de Dios allá en los atrios celestiales, ¿no? Sin embargo, estamos viendo de que estaba siendo maltratado, estaba siendo humillado, estaba siendo vilipendiado, injuriado, tratado, como se ha descrito ya acá, ¿no? De una manera tan vil, tan cruel. Entonces, es en este contexto que debemos entender este pasaje de la profecía del Salmo 22:6, que era un desecho, un oprobio, un gusano, dice, ¿no? La expresión literal, ¿no? En realidad, el marco de referencia es todo este maltrato de la que él fue víctima, ¿no? Entonces, en este sentido podemos entender que de tal manera lo trataron al Señor como algo que prácticamente no tiene valor, ¿no? Algo que merece todo, bueno, de una manera de decirlo, ¿no? Ese mal trato, esa mala consideración de parte de los hombres, bueno, hombres, pues dado que se le hizo todos estos males al Señor, seguramente cualquier observador desde el exterior podría decir, bueno, seguramente ha cometido los pecados más viles, más atroces, los peores daños a la humanidad, entonces se merece todo esto, ¿no? Entonces es en este sentido, en este marco que yo creo, ¿no? Podemos entender o debemos entender este pasaje de los Salmos, ¿no? Porque, como se ha mencionado, el Señor era autoconsciente de su calidad de ser hijo de Dios y que no había pecado. Sí. Sin embargo, claro, él también conocía las profecías y sabía de antemano lo que le iba a ocurrir, ¿no? Sí. Y también el contexto más profundo en el que debemos quedarnos todos nosotros es el pecado. Lo que provoca el pecado y cómo es el pecado visto a la vista de Dios. Porque la enormidad de todo ese pecado fue lo que produjo esa separación. Porque el Señor Jesús se sentía separado de su Padre, se sentía solo.
Y eso es lo que provoca el pecado justamente. Entonces pensemos nosotros como seres humanos con inclinación al pecar, que cada vez que pecamos estamos alejando mucho más de Dios. Y también, como dijo el mismo Señor Jesús, viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí. Las acciones, ¿qué dan? Pertenencia. Si yo cometo pecado y vivo practicando pecado, quiere decir que soy del diablo. Porque el mismo Señor Jesús lo dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, pensemos mucho en eso. Por más que hagamos una alta profesión de ser adventista, conocedores de la Biblia y del espíritu de profecía, si nuestra vida no corresponde, las acciones son las que dicen de quién tú eres. O eres de aquí o eres de allá. Aquí no hay término neutro. Sí, hermano Vittorio. Que el Señor Jesús fue escarnecido, fue burlado, fue maltratado. Y surge la pregunta, ¿nos hemos burlado de alguien? Pues probablemente sí. Y la otra pregunta que sigue es, ¿en qué terreno nace la burla? ¿Cuál es el terreno que produce el escarnio, que produce la burla? ¿Perdón? El odio. Ya. Bien, evidentemente que... O el seguir a las masas. Imitar un comportamiento que lo hacen yo pienso muchas que personas. El terreno más íntimo es el orgullo, es el yo. Porque el que desprecia, en este caso, está diciendo, eres peor que yo. ¿No? Yo soy mejor. Y así podemos ver cómo de una semilla salen tantas variantes. Del orgullo, cuántas cosas nacen. ¿Eh? Del pecado, cuántos hijos y cuántas hijas han salido. Pues y todo eso, claro, se produce dentro de nuestra mente, dentro de nuestro cuerpo. Así que es un tema de autoanálisis. Pues sí. Pasemos a la pregunta número 3, por causa del tiempo, que dice así, ¿creían sus críticos que el Mesías realmente confiaría en Dios, no en los hombres? ¿Con qué expresiones despectivas hablaron de él, considerándole débil e indefenso? ¿Quién no ha contestado y quiera contestar? No hay que estar calladitos, ¿eh? Hermana María. Es que ellos lo sabían muy bien. Ellos sabían muy bien que Jesús confiaba completamente en su Padre. Lo sabían de sobra. Primero, si hubieran sido buenos estudiosos de la Biblia, todas estas cosas que se iban cumpliendo poquito a poco, estaba todo profetizado. Sí. Todo. Y después, en estos 3 años y medio, tuvieron pruebas suficientes para ver quién era Jesús. Y lo sabían, dentro de ellos lo sabían. Claro, nutrían esa cosa que a ver, si lo matarían, si se lo quitarían del medio y así, pues, pero dentro de su conciencia lo sabían perfectamente. Y Jesús ya está en el Salmo 22, que lo predice todo el sufrimiento de Jesús, alaba al Señor y va más atrás. Dice, desde el vientre de mi madre. Así que hay cosas, claro, que son los padres que los tienen que inculcar a los niños. Sí. Y desde pequeño, pues tener ese amor hacia Dios, esa confianza, que es esa confianza la que le dio fuerza a Jesús y también nos puede dar fuerza a nosotros. Y con contrapartida, los fariseos y todo el pueblo, claro, se burlaban de ello, queriendo decir, ha dicho que es el Hijo de Dios. Pues si es el Hijo de Dios, que lo demuestre. Exacto. Pero claro, la mente humana siempre es tan mezquina, y ellos venían la cosa, claro, es que ellos estaban convencidos que iba a ser un rey. Y claro, no habían entendido que se hablaba de un salvador de su alma, que es una cosa completamente distinta. Y eso a veces nos puede pasar a nosotros, que podemos coger la religión y la Biblia y los testimonios como cosas para nuestra vida nada más. Pero es que el Señor va mucho más allá. Va más allá dentro de lo interior, que eso no lo ve nadie. No lo ve ni los vecinos, ni el sábado. Esas cosas, hay cosas que no la ve nadie. En nuestra relación con Dios. Entonces, si tenemos esa relación íntima con Dios, sí
que podemos aguantar todo lo que venga y ser fiel hasta el final. Amén. Entonces, dice expresiones despectivas como, confío en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho yo soy hijo de Dios. O sea, si él dijo que era hijo de Dios, ahora si Dios lo quiere, si es verdad que es hijo de Dios, que lo libre él. De la cruz, exactamente. Porque era un ser divino, él mismo se proclamó ser hijo de Dios. Pero esto no era parte del plan. Pero qué tremendas expresiones, ¿no? Decir eso de, si Dios lo quiere, pues que lo libre él. Y eso de decir, bueno, él dijo que iba a destruir el templo, ahora bueno, no se puede ni salvar él, y dijo que iba a destruir el templo. Eso, sabemos que realmente eran demonios que estaban ahí inspirando a esos hombres, todo este tipo de expresiones y de burla contra el Señor Jesús. Pasamos a la pregunta número 4, como presa en la fauce de leones. ¿Qué imagen usó el salmista para describir a los opositores de Jesús? ¿Cuán vividamente describieron las palabras dirigidas a sus discípulos su estado mental mientras pasaba por un momento terrible tras otro? ¿Cuál fue la figura, Ana? En Salmo dice, me he rodeado mucho de bueyes. Bueyes de Basán. Sí. Imagínense. Toros de Basán. El buey llega a ser manso. Sí. Con la castración. Yo estuve un tiempo delante de unos toros bravos que decía, y estábamos a más de 1000 metros, daba miedo, y dice, y si se viene, imaginaos en ese momento. Y dice que cuando él estaba pasando la angustia, pues le dice a los discípulos, mi alma está triste. ¿Triste hasta morir, imaginaos. Me gustaría leer la nota Sí, que sí. está impresionante, ¿vale? Dice, allí estaba el Hijo de Dios llevando el manto de burla y la corona de espinas. Desnudo hasta la cintura, su espalda revelaba los largos y crueles azotes, de los cuales la sangre fluía copiosamente. Su rostro manchado de sangre llevaba las marcas del agotamiento y el dolor, pero nunca había parecido más hermoso que en ese momento. El semblante del Salvador no estaba desfigurado delante de sus enemigos. Cada rasgo expresaba bondad y resignación, y la más tierna compasión por sus crueles verdugos. Su porte no expresaba debilidad cobarde, sino la fuerza y dignidad de la longanimidad. En sorprendente contraste se destacaba el preso que estaba a su lado. Cada rasgo del semblante de Barrabás le proclamaba como el empedernido rufián que era. El contraste hablaba a toda persona que lo contemplaba. Algunos de los espectadores lloraban al mirar a Jesús. Sus corazones se llenaron de simpatía. Aún los sacerdotes y príncipes estaban convencidos de que era todo lo que se aseveraba de él. Por eso Caifás dice, yo no encuentro nada, o Pilatos dice, es santo este hombre. Y el objetivo de Pilato, frente a tan gran contraste, era precisamente ese, que el Señor Jesús saliera en libertad, porque un ser inocente que en su rostro lo que se veía era inocencia, bondad, amor, frente a un delincuente, frente a una persona totalmente vil. Ese era el propósito, pero ni aún así. Sí, hermanos. Sí. Bien, la pregunta nos dice que qué imagen utilizó el salmista, ¿verdad? ¿Qué figura ilustrativa utilizó inspirado el salmista para describir la situación difícil, ¿no?, que afrontaría el Mesías, ¿no? Y entonces vemos ya la figura que se ha utilizado, ¿no? Y en realidad, claro, nosotros nos podemos imaginar, nos podemos aproximar de alguna manera a través de nuestra reflexión a contemplar las circunstancias, ¿no?, que vivió nuestro Señor Jesús ante sus adversarios, ¿no?, ante sus oponentes que le atacaban y le maltrataban, ¿no? Y claro, entonces este salmo, el Salmo 22, en los versos 12 y 13, nos brinda, podría decir, ¿no?, la mejor aproximación, ¿no?, a entender estas circunstancias, pues dice que el salmista que el siervo o el ungido de Dios estaría rodeado por fuertes toros de Basán. Claro, nosotros tampoco no nos imaginamos cómo son los toros de Basán, ¿no? No, solo conocemos cómo son los toros españoles, ¿no?
sabemos que son bravos nada más y fuertes, pero no nos imaginamos, me imagino que serán mucho más grandes que los toros que conocemos ahora, ¿no? También dice, me han rodeado leones, ¿no? Me acechan leones, ¿no? Leones rugientes, leones rampantes, dice, es decir, que están al acecho y esto, de la presa, quiero decir, Sí. y están rugiendo también. Entonces, estas figuras nos pueden ayudar a nosotros a imaginar o a evocar cómo fueron esos momentos difíciles que le tocó vivir al Señor Jesús ante sus opositores, ante sus adversarios, ¿no? Y entonces el Señor Jesús lo sabía. Sí. Él conocía la profecía y lo sabía. Por eso es que dice que cuando estaba aproximándose a esa hora difícil y terrible, la hora en que sería entregado en manos de los malignos, el Señor Jesús prácticamente ya se desplomaba. Mi alma está muy triste hasta la muerte. El Señor Jesús estaba sufriendo, ¿no? de temor, porque sabía, de acuerdo a lo que vemos en el Salmo 22, versos 12 y 13, la calidad de sus adversarios, como toros de Bazán, como leones. Y entonces dice, mi alma está triste hasta la muerte. Se estaba muriendo el Señor, se estaba desvaneciendo. Dice que su cuerpo, sus huesos eran como agua. Sí. Ya no le podían sí. sostener. ¿Y por qué? Porque, claro, nosotros, como digo, no nos podemos imaginar mucho, dado estas figuras literarias, la situación del Señor, pero el Señor Jesús sí lo imaginaba exactamente, ¿no? Y entonces él ya se desplomaba, se caía, por eso que le pidió a sus apóstoles que le ayuden, que le acompañen en la oración, ¿no? Que lo sostengan de alguna manera, ¿no? Sí. Fue muy difícil el momento. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Está bastante claro, y si alguno no lo tiene todavía claro, puede leer en el libro Deseado de toda la gente, el capítulo que se llama el Getsemaní, que ahí se aclara muy bien toda la angustia que pasó el Señor Jesús. Fue terrible hasta el punto de que murió a consecuencia de la angustia. No por los azotes físicos que recibió, sino por la angustia mental. Pasemos a la pregunta número 5. ¿Qué describió el Salmo profético sobre la debilidad física y la sed que sufriría el Mesías? Bueno, yo creo que está un poco respondida esta pregunta. Pero bueno, dice el primer versículo, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en polvo de la muerte. Y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Entonces sufrió de tal manera que nosotros quizás no podemos ni llegar a imaginarlo. Se ha hecho una película que para mí está bastante cerca, muy cerca de lo que el Señor Jesús pasó, que la verdad que teniendo un poco de sensibilidad es que impresiona muchísimo. Me acuerdo que la primera vez que la vimos con los hijos de Zulay cuando eran más pequeños, y esos niños no aguantaron. Salían, estaban llorando, pero vamos, horrorizados estaban. Y eso es una aproximación de lo que pasó el Señor Jesús. Sí, hermano Vittorio, estamos ya cerquita de la hora. A mí lo que me está impresionando al estudiar esta lección es que el hecho de que Jesús ya fue entregado así para ser crucificado, le fue privado de cualquier mínimo derecho. Ya se podían permitir todas las crueldades y las barbaridades que se le ocurrían. Sí. ¿No? Así que imaginaros que cualquiera podía hacer de él lo que quería. Es duro eso, ¿eh? Sí, muy duro. Es duro, que ya siendo inocente y todo, y sin embargo ser tratado, vamos, que a uno le bofeteaban, otro le golpeaban, otro le clavaban las espinas, en fin. Esa imagen de que ya no tienes derecho a nada, yo creo que nos tiene que impresionar. Es fuerte eso, sí. O sea, entregar a una persona a la voluntad y al deseo del que le dé la gana. Y o sea, sin tener ningún tipo de quien lo defienda, como dice el hermano Vittorio, de derecho. Es duro eso, ¿eh? Sí, Rocío, ¿que quería decir algo? Un trocito de la nota que, bueno, que se puede ver, ¿no? Hasta dónde llegó el Padre. Bueno, dice, entonces el Señor de la vida y de la gloria comenzó a agonizar. Dice, como rescate por la especie humana.
El sentimiento de pecado que arrancó la ira del Padre sobre el sustituto del hombre contribuyó a que la copa que bebía fuera tan amarga que quebrantó el corazón del Hijo de Dios. O sea, lo más amargo que podía pasar un ser humano, solo Cristo con la fuerza del Padre pudo beber esa copa tan amarga, dice que quebrantó su corazón. Y sabemos que sí, que murió no solo por los golpes físicos, sino más bien por la agonía de su alma. Sí, pasamos a la pregunta sexta, que dice sus heridas. ¿A qué heridas infligidas por los verdugos del Mesías llamó la atención la profecía? ¿A qué heridas? Principalmente, ¿qué heridas? Hermana María Landeo. Bueno, acá dice el salmista, dice, ¿no? Que perros le rodearon y, bueno, lo pusieron a esas personas que eran tan malos como animales, ¿no? Entonces, eso es lo que han hecho, porque ellos no han sentido el dolor, todo lo que iba a sufrir el Señor Jesús, como los animales, aún hasta los animales sienten sufrir. Pero sin embargo, ellos han maltratado al Señor Jesús como cualquier cosa, ¿no? Y no sintieron nada de dolor. Han sido todos rodeados por perros, por leones, por todos los animales. Él fue así, tratado por todos, pero sin embargo, él sentía por todos ellos que les ha hecho daño. No lo dijo hasta por nosotros, porque nosotros también somos pecadores. Sí. Y sin embargo, él ha muerto por nosotros para salvarnos de todos nuestros males. Él ha sufrido todas esas cosas que debíamos de sufrir. Amén. Entonces, otra figura, perros. Perros, cuadrilla de perros malignos. Bueno, podemos hacernos la idea viendo un documental de cuando están cazando los lobos, cómo son. O un grupo de perros salvajes. Dice, han horadado mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Ellos me miran y me observan. Imagínense qué condición estaba el Señor Jesús. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Lo que comentaba la hermana Daisy, ¿no? Lo peor, en casa de sus amigos. O sea, el desprecio, la burla, el maltrato, ¿de quién se espera? De los amigos, de los enemigos. Pero él recibió todo eso en su propio pueblo, su misma gente. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que tengo yo. Eso le dijo cuando resucitó. Ojalá que todas esas imágenes nos impresionen, ¿no? Y que podamos tratar de penetrar en todo ese sacrificio que hizo el Señor Jesús por seres que no lo merecían. Pasamos a la pregunta número 7. ¿Cuán precisa fue la profecía acerca de su ropa? ¿Qué nos sentimos impulsados a exclamar en vista de la gran sabiduría divina que contó de antemano, con detalles minuciosos, lo que sucedería al Redentor del mundo? ¿Cuán preciso fue la profecía acerca de su ropa? Ya estamos acabando. Quien no haya contestado, haya hablado poco y quiera contestar, o si no, quien tenga el deseo. Bueno, Victoria. Repartieron entre sus ropas y gracias al Señor que sobre todo en el Evangelio de Mateo, él dice más repetidas veces que otros evangelios, y esto fue para que se cumpliera el futuro, y esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Exacto. Busquemos esas citas que son verdadero alimento para la vida. Amén. Hermana Daisy y hermano Oscar, para terminar ya, que estamos fuera del tiempo. Sí, solamente quería comentar, Salmos 22 parecería que le hubieran cogido los sacerdotes, los judíos, los que estaban maltratando a Jesús, y se hubieran puesto a leerlo y decirlo, vamos a hacer exactamente como está aquí. Es decir, porque es que iban cumpliendo absolutamente todo. Estaba allí que iban a repartir las vestiduras, estaban que le iban a horadar los pies y las manos. O sea, era como un guión que ellos lo iban siguiendo. O sea,
Sí, exactamente. Sí, ¿cómo no se dieron cuenta o cuán poco estudiaban también? Estaban cegados. Sí, o estaban totalmente cegados porque era como un guión que ellos lo estaban siguiendo. Sí, lo cumplieron Al pie de la al letra. pie de la letra, sí. Y claro, todo era, lógicamente, pues para hacer el mayor daño a Jesús. Mano, Oscar, y terminamos. Ahora no, esto es lo que pasó al Señor Jesús. Todos sus derechos se le fueron vulnerados, ¿no? Prácticamente la gente hacía con él toda la vileza que pudiesen imaginar, ¿no? Me acuerdo también de lo que pasó en la Edad Media. Cuando la Iglesia Católica excomulgaba, ¿no?, a la persona, ¿qué pasaba con esa persona? Perdía todas sus garantías total. Cualquiera podía golpearle, asaltarle, robarle, cometer cualquier injusticia y él no tenía derecho a ningún reclamo, no tenía derecho a justicia. Y el otro tampoco, Y el tampoco otro, no pagaba claro, por ninguna exactamente. falta. El agresor era declarado sin culpa, ¿no? Entonces vemos pues que esta situación se vivió más de 1000 años, ¿no? Ahí en durante la Edad Media, y por eso es que ellos, ¿qué pasa? Estos fieles creyentes tuvieron que buscar refugio ahí en las montañas, en las cuevas, ¿no? Y el Señor pues también no nos ha dicho que eso no nos va a pasar a nosotros, no sabemos, ¿no? Entonces tenemos que nosotros estar preparados para estas situaciones también. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude sobre todo a meditar en tanta entrega, en tanto amor y en tanto sufrimiento. ¿Y cuál fue la causa? Sobre todo eso. ¿Qué causó todo ese sufrimiento, toda esa burla, todo ese desprecio y toda esa entrega al Señor Jesús? ¿Qué fue lo que causó? Meditar en eso y vivir una vida que nos acerca mucho más a Él. No le debemos nada al pecado ni a la carne, lo dice bien el apóstol Pablo. Vivamos una vida para agradar al Señor, porque a Él sí que debemos mucho. Debemos nuestra redención, debemos nuestra existencia, debemos todo lo que nos pasa en este mundo para bien. Que nos ayude eso y que nos motive a vivir para su gloria y para su honra. Porque va a ser muy triste, ¿no? Que tanto sacrificio, tanta entrega, tanta bendición en vano. O sea, para que alguien se pierda, eso a mí me hace pensar mucho. Como dice también, lo he leído en el hermana White que lo dice, ¿será en vano todo ese sacrificio? Para mí, no vamos a pensar para otros, para mí, en vano, que el Señor nos libre de eso y que podamos vivir para agradarle. Y que, por favor, el consejo que da la hermana White, que por lo menos 1 hora, dice ella, meditar en esa última sesión del Señor Jesús, dice que eso transformará nuestra experiencia espiritual, nuestra experiencia religiosa. Que el Señor nos ayude, que podamos vivir para agradarle a Él y no a la carne ni al pecado. Amén.